Me dice una persona, ya estoy casada y quiero servir mejor a Dios. Mi esposo no es católico, respeta mi religión, pero no acepta verse obligado a casarse por la iglesia y a comulgar. ¿Qué puedo hacer? Para responder me apoyo y sugiero acudir al Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1633 a 1637. Aprovecha que tu esposo respeta tu religión. Procura entonces cuidar tu vida de fe, de oración y de prácticas concretas para alabar a Dios y para servir a los demás. Den los pasos para el matrimonio por la Iglesia en que tú estés en completa comunión con Dios y que puedas comulgar, sin que tu esposo tenga que dejar su religión. La diferencia de religión entre los esposos no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio, pero también debemos tener en cuenta algunos aspectos. Partiendo de la fundamental libertad religiosa de las personas, del pluralismo religioso que ya existe y de la creciente movilidad humana, la migración, podemos encontrar básicamente dos situaciones. La del matrimonio mixto, o sea, entre una persona católica y la otra bautizada no católica. Y la otra situación es la del matrimonio con disparidad de culto, o sea, entre una parte católica y la otra no bautizada. Respetándose mutuamente en su religión, conviene que dialoguen y estén de acuerdo en qué religión van a educar a sus hijos, sabiendo que si los dejan en total libertad, lo más probable es que no elijan, sino que crezcan sin pertenencia a una religión concreta. Obviamente, yo como católico recomiendo a la persona católica que no debilite, sino fortalezca y dé buen testimonio de su fe, de lo cual, por otra parte, daremos cuenta a Dios en el juicio personal al final de nuestra vida. Tengan en cuenta que las diferencias de fe que influyen en la concepción misma del matrimonio pueden provocar fuertes tensiones en el matrimonio y la familia. La aparente solución mediante la indiferencia religiosa de momento alivia de tensiones y pleitos como pacto de no agresión mutua, pero a la larga puede llevar a la pareja y a la familia al desastre, en cuanto que dejan su religiosidad, su vida espiritual aparte, sin cultivarla para no crear problemas, y entonces abandonarían algo fundamental para su vida. Conforme al derecho vigente en la Iglesia Católica, un matrimonio mixto, repito, entre una persona católica y la otra bautizada pero no católica, el matrimonio es válido, pero necesita para su licitud el permiso expreso de la autoridad eclesiástica, en concreto del obispo del lugar. En caso de disparidad de culto, o sea, un matrimonio entre una parte católica y una no bautizada, por ejemplo, judía, musulmana, budista, se requiere una dispensa expresa del impedimento para la validez del matrimonio. Jurídicamente hay que tener en cuenta la diferencia entre licitud y validez. En el caso de matrimonio ilícito, es válido, pero no cumplió todos los requisitos. En el caso del matrimonio inválido, no hay matrimonio, es nulo. En ambos casos, de matrimonio mixto o de disparidad de culto, las dos personas que pretendan el matrimonio conozcan y no excluyan los fines y las propiedades esenciales del matrimonio, o sea, con el propósito de amarse para toda la vida y con apertura a la transmisión de la vida. Además, que la parte católica confirme los compromisos y que los dé a conocer a la parte no católica de conservar la propia fe, evitando cualquier peligro de apartarse de la fe, y prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible para que todos los hijos se bauticen y sean educados en la Iglesia Católica. Esto supondrá un proceso de mucho diálogo, que no se requiere se tenga todo antes de la ceremonia, sino que haya la disponibilidad a seguir dialogando al respecto en el matrimonio. En muchas partes, gracias al diálogo ecuménico, las comunidades interesadas han podido llevar a cabo una pastoral común
para los matrimonios mixtos. Su objetivo es ayudar a estas parejas a vivir su situación particular a la luz de la fe. También se les debe ayudar a superar las tensiones entre las obligaciones de los cónyuges, el uno con el otro y con sus comunidades eclesiales. Debe alentar el desarrollo de lo que es común en la fe y el respeto de lo que los separa. Pero hay mucho que nos une, hay que tenerlo en cuenta. En los matrimonios con disparidad de culto, el esposo católico tiene una tarea particular, pues como nos dice San Pablo en 1 Corintios 7:14, el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. Es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la Iglesia el que esta santificación conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe cristiana. El amor conyugal sincero, la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no creyente a recibir la gracia de la conversión.